Señor Ricardo Lago, a quien les agradeceré lo recibamos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias Ana María por esa presentación, gracias también a Roberto Hoyle, presidente de la Bolsa, y a Francis Stenning, gerente general, al directorio de la Bolsa, y buenas tardes a ustedes, señoras y señores. Se sigue diciendo todavía, cuando algo tiene valor, vale un Perú. Es una frase que viene desde la colonia, en la República, y todavía se dice en España, se dice en muchos países de América Latina, vale un Perú. Yo me enamoré de Perú a primera vista hace exactamente 22 años, en noviembre de 1987. Soy, como dice Chabuca Granda en ese vals, mire usted, señor Manuel, que nos estamos quedando sin esa Lima. Al final acaba diciendo enamorado de Lima. Yo soy un enamorado de Lima, pero no de la Lima de ahora, que está subiendo, sino también cuando estaba en el punto más bajo. El número 13 es un número de mala suerte. Martes y 13 es el peor día para viajar. Algunos hoteles no tienen piso 13. Yo estoy en el 14 y estoy preocupado. Algunos aviones no tienen fila 13 en el avión. Pero el número 12 es un número mágico. El reloj tiene 12 números. Las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles de Cristo. Hatun Rumiyok. Para aquellos de ustedes que no hablan quechua, quiere decir la piedra de los 12 ángulos, que es una piedra angular, que hay un edificio originalmente incaico en Cusco, que después fue Palacio Arciobispal, que tiene 12 ángulos. El 12 es un número mágico. Voy a hablar del 12, voy a hablar del 5, voy a hablar del 200 y voy a hablar del 20. Esos son los números de la numerología de mi charla. 5, ¿por qué 5? El club de 5. Economías del tamaño de la peruana o mayores acaban el año 2009 en números azules, sin haber caído en la recesión, 5, que son Perú, en las Américas, América del Norte y América del Sur, Polonia, en Europa, y 3 economías en Asia: China, India e Indonesia. Los bancos de inversión están ahora produciendo cifras que le ponen a Colombia 0,1%, a Argentina 0,1%, a Brasil 0,5%, pero ya saben que los bancos de inversión son muy generosos con las cifras, las de los pronósticos de crecimiento, etcétera, para conseguir contratos, y también con las cifras que cobran de comisiones en las emisiones de bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esos países van a estar al filo de la navaja, probablemente en negativo. Lo importante es que el Perú sale de la crisis internacional sin haber tenido crisis, porque crisis es crecimiento negativo sostenido, y el Perú no lo ha tenido. Les voy a dar unas cifras que lo prueban. En el año 97 y 98, la crisis asiática y después la crisis rusa, el PBI mensual del Perú cayó 14 meses. En el año 2000-2001, con la crisis del Internet, del .com, y después el trágico 11 de septiembre, el PBI
mensual intraanual cayó 9 meses. En el año 2009, el peor año de la economía internacional en 70 años, en 7 décadas, el PBI ha caído en 3 meses, 14, 9 y 3. El que quiera hacer un balance negativo de esto y ver el vaso medio vacío, que lo haga. Pero yo creo que eso no se ciñe, no se ajusta a la realidad. La economía peruana ha mostrado solidez en el peor contexto internacional imaginable, lo cual es todo un logro para una economía relativamente pequeña, porque en el Perú se producen, de cada $1000 que se producen en el mundo, en el planeta, se producen $2. En China son $80. En Estados Unidos son $250. En Brasil son $30. 2 de 1000. En una economía cuanto más pequeña, más efecto tiene el contexto internacional en su rumbo interno. Pero lo importante es que Perú sale de la crisis sin haber abusado de estímulos fiscales y monetarios. Ustedes saben que cuando llega la gripe o una infección, el médico hace una evaluación y dice: no, usted tiene defensas suficientes para descansar 2 o 3 días en cama y va a curar la gripe. En casos en los que no tiene esas defensas, le receta antibióticos. Y cuanto mayor sea la infección, más antibióticos. Entonces, muchos países han usado y abusado de antibióticos. El Perú no ha necesitado antibióticos para salir de la gripe. Es una forma de explicarlo en términos sencillos. Entonces, sale sin haber entrado en recesión, sin inflación, pero sin haber caído en la deflación, caída de precios, que es todavía peor que la inflación. Brasil y México tienen inflación, 5, 6, 7%. Han tenido los últimos 12 meses este año. Chile ha caído en la deflación, los precios han caído 2%. En el Perú, en los últimos 12 meses, los precios han crecido 0,2%, es decir, 0,2%, es decir, 0 estabilidad de precios. Sale sin déficit fiscal porque no ha abusado de los estímulos fiscales. 1,5% del Producto Interno Bruto, casi equilibrio. Sale con superávit en la balanza comercial de la balanza de pagos, de $7.000 millones. Sale con una serie de logros que pocos países pueden mostrar. Uno de ellos es que no ha habido quiebras de bancos, que no ha habido crisis cambiarias, no ha habido crisis monetarias, el tipo de cambio ha oscilado poco. El Estado no ha tenido que inyectar capital como en Estados Unidos, Europa y otros países